Recuerdo que no sé si en un Fuck Up Nights o un evento hiciste una presentación que se llamaba Emprendiendo al Revés. Bueno, ahorita como Sí. que está medio enfocado a que ustedes, bueno, como Get On Board hacen algunas cosas medias contraintuitivas de alguna manera, o que como que generalmente la comunidad de emprendimiento de startups dice lo contrario. Bueno, ahorita mencionaste eso, o sea, que les hizo bien, o mejor dicho, ahorita Get On Board existe porque no están trabajando a tiempo completo, cuando a veces te dicen, bueno, tiene que haber un equipo trabajando a tiempo completo, lo de la aceleración también, que agradecen no haber ganado Guaira también, si es que hubiesen ganado, ahorita no existirían. ¿Podrías comentar un poco más sobre eso? Digamos, como que, además de ese par de, digamos, puntos, algún otro que de alguna manera hayan hecho ustedes y que sea contraintuitivo de acuerdo a la como que cultura general de startups o emprendimiento. Yo creo que el aprendizaje más fuerte es darse cuenta que al final la gente tiene en la cabeza una idea de lo que es ser emprendedor súper súper restringida. O sea, como que eh, yo le llamo tienes que bailar con la tía vieja, en el sentido de que tienes que sacar a bailar al acelerador, y tienes que sacar a bailar al inversionista, y tienes que hacer toda la danza de hacer tu plan de negocio, después el demo day, y hacer un pitch, y ojalá te vaya bien en tu inversión. La cosa es que eh, o sea, y el tema es que a algunos les ha funcionado, no es que sea una receta mala ni una receta que no funcione, pero para mucha gente es la única receta. Y es triste, especialmente en Latinoamérica, porque es un modelo que en Silicon Valley funciona súper bien, pero funciona súper bien porque en Silicon Valley la plata llueve. Y en realidad el problema no es la falta de capital de riesgo, sino que es la falta de emprendedores con ideas decentes y escalables. En Latinoamérica es bastante distinto, porque el capital de riesgo todavía está en pañales, a pesar de que hoy está mucho más desarrollado que hace 4 o 5 años atrás, pero sigue siendo un chiste no solamente en la poca cantidad de fondos que hay, sino también en las condiciones que imponen. Acá en Latinoamérica el venture capital tiene el poder, impone sus términos, te pide un porcentaje gigante, te mete sus condiciones. Y el tema es que la mayoría de los emprendedores, como no tienen otra opción, tienen que bailar con el inversionista el baile, la música que le pusieron. Y el tema es que, y pasa un poco también con las aceleradoras. Yo creo que las aceleradoras no son necesarias para hacer un emprendimiento, a alguna gente le puede servir por su tipo de negocio, pero lo cierto es que acelerar no es un bien universal, o no es un objetivo que sí o sí deberías lograr como startup. De hecho, a nosotros como Get On Board nos ha servido mucho más el ser lento en lugar de ser acelerado. Porque resulta que han habido, o sea, de partida que es un problema, el problema del reclutamiento digital es un problema complejo, no es una web que resuelvas en 6 meses. Eh, Lleva años de incubar, de conocer, de aprender, de probar, de equivocarse, de conversar con gente, de hablar con empresas, de mirar el mercado, de ver lo que está pasando. Y te digo que seguimos aprendiendo y seguimos todavía rascando más y más capas de la superficie para entender cómo realmente resolver un problema. Entonces, el ponerte esos plazos de que en 6 meses tienes que lanzarte a algo sin todavía tener un modelo de negocio escalable ni viable, eh, para mí no tiene sentido. De hecho, después de 5 años, casi 6 años, y habiendo ya encontrado un modelo de negocio, todavía no tenemos la intención de pasarnos full time, porque lo cierto es que pasarte full time también es como de alguna forma meterle toda tu ficha y acelerar algo que tal vez todavía necesita un poco más de tiempo. Porque lo que termina pasando con muchos emprendimientos es que, ok, se lanzan full time, levantan plata para lanzarse full time, porque por supuesto si todavía no tienes un modelo de negocio rentable y escalable, tienes que levantar plata para poder pagarte el sueldo y para poder funcionar como empresa. Entonces levantas plata o sacas de tus propios ahorros o de donde sea, pero la cosa es que te consigues plata que no es de la rentabilidad del negocio, te lanzas de cabeza, contratas un equipo, y bueno, resulta que todavía no tienes el volumen de negocio que te permite funcionar, entonces muchas empresas se ponen a hacer huevas, se ponen a tener ideas o a dispersar sus esfuerzos
de forma que los va sacando el problema, porque lo cierto es que una mejor comprensión del problema que está atacando una startup no necesariamente viene con meterle más recursos o meterle más presión o meterle más gente, sino con una cierta madurez que viene con el paso del tiempo. Entonces, el poder tener Get On Board como esta cosa que sigue funcionando de manera paralela a otro proyecto, nos ha dado como el respiro suficiente como para poder pensar realmente bien todo lo que vamos a hacer y de operar de manera súper lean. Hoy en día, 5 años después, entra plata, podemos hacer todo lo que necesitamos hacer como startup, no hemos cedido ni un solo por ciento a ningún inversionista ni a ninguna aceleradora, no hemos tenido que levantar plata con nadie, no hemos tenido que pedir prestada plata a nadie tampoco, y eso te da una libertad que es impagable, porque lo cierto es que cuando levantas plata, y especialmente cuando levantas plata muy tempranamente, y especialmente en Latinoamérica, terminas cediendo un porcentaje gigante. O sea, un 10% puede que no suene como mucho, pero es un porcentaje gigante si es que realmente tu negocio se va a alguna parte. Ni hablar de un 20 o 25% que dan algunos capitalistas de riesgo acá, que es lo que te piden. Y el tema es que al final y un asiento en el directorio y la presión de ser rentable, porque al final traes a alguien a la mesa, no es como ni siquiera es pedirle plata al banco. Yo diría que hasta en muchos casos es mejor pedirle plata al banco, porque con un inversionista, si no es la persona correcta, vas a tener a alguien sentado en la mesa haciéndote presión, urgiéndote, apurándote. Y por supuesto que también puede que ayudándote, pero la cosa es que no todos los inversionistas son iguales, no todas las platas son igualmente buenas, porque la plata del inversionista viene adjunta con la persona del inversionista, y con las redes del inversionista, y con los contactos del inversionista, y con la experiencia del inversionista, y lo cierto es que en este mundo no es como que nadie tenga la bala de plata ni el consejo infalible. Lo que te funciona en un negocio, en un emprendimiento, en una industria, en una startup, puede que no te funcione en otra. Lo que funciona en Silicon Valley no necesariamente funciona en Latinoamérica. Entonces, como las reglas son tan diferentes, la verdad es que tienes que tener mucho cuidado de a quién sientas a la mesa, porque vas a perder libertad y vas a tener que empezar a dar explicaciones. Yo diría que una de las grandes cosas que tenemos nosotros hoy es que podemos conducir el negocio como a nosotros se nos antoje y no le tenemos que dar explicaciones a nadie más que a nuestros propios clientes y a nuestros usuarios, que finalmente son los que nos mandan. Tengo un par de preguntas acá en el live. Un comentario, bueno, y una pregunta. Digamos, bueno, están comentando que Mitsuo que todavía no, bueno, como que no encuentran el modelo ideal o wow, digamos, pero bueno, ya tienen un modelo de negocio y está preguntando qué les faltaría para ir a full time. O bueno, también si es que eso es lo que quieren, yo entiendo que no, ¿no? ¿Podrías complementar un poco sobre eso? Nos preguntan a nosotros qué nos falta a nosotros para full time. Claro, bueno, pero entiendo que tampoco tienen la intención de ir a full time, ¿no? Digamos, o bueno, no sé si podrías comentar un poco más sobre eso. O sea, si No tengo tienen la algo, bueno, menor idea. como reformulando un poco la pregunta, digamos, si tienen como que el plan de irse a full time y si es que lo tienen, ¿qué les faltaría, ¿no? Para dar ese salto. La verdad es que no tenemos el plan como plan. Yo creo que en algún momento el volumen y la escala del negocio va a crecer de forma que lo pueda demandar, o que vaya demandando cada vez más, pero, o sea, creo es un poco orgánico. Creo que, y es que es la gran gracia de operar de esta forma, y es que no viene dado por una exigencia externa, porque lo Claro. cierto es que a fines del 2012, cuando hablamos con inversionistas, con gente que estaba interesada en hacerse partner con nosotros, la exigencia de todos era, yo te puedo poner plata, pero tú te tienes que pasar full time. Y claro, desde el punto de vista del inversionista, obviamente que le quiere meter plata a alguien que se ve que está trabajando en el proyecto, que no lo ve como un hobby, etcétera, etcétera. Claro. Como nosotros no requerimos plata de nadie, no tenemos que dar esas explicaciones y no requerimos estar full time tampoco. Porque lo cierto es que estar full time es una exigencia de quien mete plata, no del negocio necesariamente. Claro. Y lo cierto es que el tener este límite, o sea, yo creo que los límites, las restricciones funcionan súper bien porque te obligan a ser eficiente, te obligan a ser creativo, no te dan tiempo para perderte en tonteras, ni para malgastar ni el tiempo ni la plata. Entonces, yo no sé, o sea, hoy en día el tener poco tiempo y el tener esta restricción de no pasarnos a full time nos ha obligado a automatizar.
o a ser eficientes en un montón de variables y en un montón de detalles de la operación del negocio que si estuviéramos full time no sería necesario porque lo haríamos nosotros mismos. Entonces el hecho de tener poco tiempo es una bendición porque te obliga a buscar esas fórmulas escalables, o sea, porque finalmente lo que estamos encontrando hoy en día que nos permite automatizar ciertas cosas o volverlas más eficientes o volverlas escalables, son cosas que igual si es que tú quieres que tu negocio sea escalable vas a tener que hacerlo igual. Entonces la única diferencia es que nosotros de alguna forma estamos replicando el modelito a escala. Ujú. Muchas startups parten con este tema de, ok, levanté plata con inversionista, me pagó el sueldo full time, entonces hay un montón de cosas que hago yo que en realidad debería estar automatizando o volviendo más eficientes de cara al futuro, pero lo hago mucho más adelante en el camino. Nosotros lo estamos haciendo tempranamente, de hecho, esa es la manera en la cual estamos presentes en 6 países y prontamente en 7, siendo 4 personas, Ujú. porque somos 4 personas. Ah, Eh, y Este, 4 personas que no se dedican full time, además. claro. Ahí tengo otra pregunta. Bueno, de hecho, este esquema estructural, también societario, es diferente, ¿no? No tienen inversión. También me imagino que no han puesto capital inicial, o sea, lo hicieron en una hackathon y básicamente ha sido tiempo invertido. Entonces, bueno, esa sería una pregunta mía. ¿Cómo han hecho la estructura societaria de la empresa, ¿no? Digamos, de alguna manera, ¿en base a qué criterio han como que dividido las acciones de la empresa? ¿Cómo han ido desarrollando ese tema de la estructura societaria? Y también la parte financiera, ¿no? Cómo, bueno, se paga un sueldo, se divide en el profit, cómo es un poco digamos, tanto la parte societaria, cómo han hecho con las acciones, dado que no hay capital, y la parte financiera también, cómo la ejecutan en la operación. La parte societaria la hemos dividido como se divide un negocio que no tiene inversionistas, o sea, se asignan porcentajes, se conversan internamente según lo que cada uno cree que podría aportar, y que son básicamente de las 3 personas que somos los socios core del equipo y Continuum tiene una pequeña participación porque básicamente Continuum de alguna forma apoyó el desarrollo de Keton Board mediante un poco como las horas hombres nuestras, ¿no? Iniciales, o sea, de que de alguna forma Continuum dio el espacio para que Keton Board surgiera y bueno, y al final igual somos socios de Continuum y de Keton Board al mismo tiempo. Eh, y la verdad es que, o sea, no necesitamos cap table ni nada, o sea, tampoco estamos urgidos por vender ni tampoco por levantar inversión, entonces, por ahora son acuerdos que hemos hecho y ya, bueno, la operación interna tiene sus ciertas complejidades, pero el acuerdo de socios es algo entre personas que confían la una en la otra y en porcentajes que fueron conversados en su momento. Y me preguntás sobre la parte financiera, pero ya se me fue la pregunta. Bueno, ¿cómo hacen la parte financiera, no? ¿Se paga un sueldo? ¿Se dividen como la utilidad mensual? ¿Cómo es esa parte del...? Todo se reinvierte, porque obviamente que, o sea, acá, de partida nadie se paga sueldo, Ujú. eh, todo se reinvierte, y la cosa es que, o sea, es todavía un experimento Biotompor, y nuestra intención es tratarlo como experimento durante la mayor cantidad de tiempo posible, y Ujú. eso implica que o sea, porque, claro, efectivamente ya hay plata, nosotros nos podríamos pagar algún sueldito, una comisión o un algo, pero la verdad es que es mucho más valioso reinvertir en el negocio y en nuestra expansión y en el crecimiento y en producto, al final en el desarrollo de producto. Ujú. Entonces, en realidad hemos buscado otras maneras de premiarnos que no son el sueldo. Por ejemplo, hacemos retreats, unos retiros un par de veces al año en algún lugar. El año pasado en Miami, ahora hace poco fue en Lima, el siguiente ya veremos dónde. Y hacen como Eh, hackatones también, ¿no? y hacemos una hackathon y claro, y nos pagamos, bueno, y que Tumbor paga los gastos y paga absolutamente todo y lo pasamos súper bien y es divertido para nosotros hacerlo y es parte como también de celebrar lo que Getonbor nos trae. Hay otras líneas de negocio que hemos estado desarrollando que ya tienen que ver con apoyar en reclutamiento a algunas empresas. Eso también trae en ciertos lugares algunas comisiones ya por actuar como headhunter a algunos de nosotros, pero por el hecho de trabajar en Get On Board nadie está persiguiendo sueldo, y lo bacán de eso es que tenemos recursos para gastar como una empresa mucho más grande de lo que somos. Ujú. Y dado que al final, o sea, yo siempre considero,
porque la plata que tenemos en el banco es el equivalente al monto que te pasan tres o cuatro aceleradoras o cinco aceleradoras de negocios en Latinoamérica. Entonces, como que yo cada día miro la cuenta y digo, oye, es como que nos hubiéramos ganado tres, cuatro de estos fondos y tenemos toda esta plata disponible para ejercitar, Y para experimentar, sin, para aprender y para crecer. y Y sin, sin ninguna sin presión. una presión, no, no, no strings attached. No tienes o sea, y el tema es que, claro, tú podrías decir, oye, pero hay aceleradoras que no te piden porcentaje, como la misma Startup Chile en primer lugar. Claro. Eh, pero lo cierto es que no te piden porcentaje, pero te piden explicaciones, porque Es tienes que bastante eso. sustentar, y, Ujú. y tú, y tú, tú bien lo sabes, Leno, con Startup Perú, te piden una cantidad de explicaciones y de sustentos y de justificaciones de que no te estás robando la plata, ni de que postulaste este fondo para comprarte una Mac nueva. Eh, y al final eso te quita tiempo, lógico que te quita tiempo. Y viene una exigencia también de, oye, pucha, te estamos pasando esta plata, esperamos que te dediques full time, todo lo cual es súper razonable, pero nosotros no lo necesitamos. Entonces, todos los días yo me levanto y digo, oye, es como que nos hubiéramos ganado tres o cuatro fondos hoy de manera inmediata, sin concursos ni sorteos, sin explicaciones, sin perder tiempo. ¿En qué vamos a usar esto? ¿En qué vamos a usar estos recursos? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a seguir experimentando, aprendiendo? Y cómo ejecutamos también el roadmap de cosas que ya tenemos en la vista, porque al final de la conversación diaria con clientes durante 5 años, tú ya vas entendiendo las problemáticas, cuáles son los siguientes pasos, para hacia dónde tiene que crecer la plataforma, eh, cuáles son los desafíos, dónde tienes que meterle más punche, o cuáles son los problemas de escalabilidad o de eficiencia que tienes que solucionar. Y para todo eso hay plata. Entonces, en realidad, sigue siendo este experimento que afortunadamente lo hemos hecho, desarrollado de una forma que lo podemos seguir haciendo crecer indefinidamente. Entonces, volviendo también a la pregunta, hace dos preguntas atrás de cuándo es el momento para dedicarse full time, no sé, y es bacán que no nos importe, que no sea tan importante eso como es importante el tema de cómo hacemos crecer Get On Board. Lo Ujú. cual obviamente también tiene sus propios desafíos de, oye, cómo le dedicas cada vez más tiempo a esto, cómo te expandes, y ahí estamos también con los dolores de crecimiento de toda startup. No es que estemos creciendo exponencialmente, porque tampoco tenemos la presión de crecer a los Silicon Valley, pero de que estamos creciendo, claro que sí. Y vienen dolores de crecimiento con eso. La operación se complejiza, hay más clientes que atender, todas esas cosas te van trayendo desafíos nuevos, y lo bueno es que tenemos recursos para poder hacer eso definitivamente en el tiempo. Y la verdad es que al final las decisiones se toman en un grupo muy pequeño de gente que confía la una en la otra, entonces si hay que gastar en algo, lo conversamos y en 5 minutos está tomada la decisión. Este- Así ha pasado con desde la inversión en publicidad hasta los retreats, financiar, auspiciar eventos, conferencias, etcétera, etcétera.